queridos amigos, amigas, antes de dar inicio a esta reflexión de lo que es, o lo que concibo que debemos entender por la tanatología, quisiera hacer una pausa para hacer entrega de un reconocimiento. El primer año en que vamos a valorar el trabajo que muchos han hecho. Fueron muchos los candidatos y quiero decirles que casi todos reunían más que suficientemente los logros necesarios para ser considerados. Sin embargo, determinamos y tomamos en cuenta, entre ellos, su trabajo científico, su desarrollo en el campo, su vinculación con la sociedad y con el medio en el cual se desenvuelve. Siendo así que este año el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo otorgan la medalla al mérito tanatológico. Un momento antes de dar el nombre, le pido a la doctora Beatriz Chávez Contreras que nos lea el currículum y el porqué de esta elección. En el marco de este sexto Congreso Internacional de Tanatología del siglo XXI, es un honor entregar esta medalla al doctor Raúl Carrillo García, quien es doctor y maestro en tanatología por esta institución. Su sensibilidad y calidad como persona lo han llevado a especializarse en la práctica tanatológica. Prestigiado tanatólogo e hipnoterapeuta. Te pido que pases, por favor, doctor. Con más de 10 años de experiencia en intervención psicotanatológica, cuenta con un considerable número de casos de éxito en el trabajo con personas que viven procesos de duelo, así como a víctimas del crimen organizado. Su trabajo con el gobierno del estado de Tamaulipas consiste en capacitar a psicólogos en intervención psicotanatológica dentro del programa Entendiendo la Ausencia, que cuenta con el apoyo del gobierno federal dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito, así como la atención a familiares de adolescentes víctimas de bullying. Ha realizado investigaciones en el área de intervención psicotanatológica a personas en duelo por jubilación. En conjunto con el DIF municipal de San Fernando, Tamaulipas, ha realizado conferencias en el área de psico-oncología. Desde el año 2009 es el director del INPO, plantel Tamaulipas. El año pasado realizó la publicación de su libro, ¿Por qué a mí?, obra en la que nos enseña a vivir de forma congruente a través de sus testimonios de vida. Doctor Raúl Carrillo García, felicidades. La luna brilla de noche, el sol brilla de día, desde Tamaulipas, Raúl Carrillo, todos los días.
evidentemente que trabajar crimen organizado en la Ciudad de México trae sus complicaciones, pero trabajar crimen organizado en Tamaulipas es otra cosa. Y tal vez aquellos que hayan vivido la experiencia y su manifestación sabrán a qué me refiero. Nada pasa. Esta reflexión, la tanatología, el día de hoy, me ha llevado a analizar qué hemos hecho durante estos años y qué han hecho otros que iniciaron este camino antes que nosotros. Vislumbrar en dónde estamos parados el día de hoy y poder definir, sin dejar afuera, de dónde provenimos. Y tal vez la evolución del ser humano, su crecimiento, su desarrollo, tiene ese sentido, esa vertiente. Desde que llegamos a este mundo, desde que en un espacio determinado se va coincidiendo lo que es la vida. Entonces, por un instante los invito a reflexionar. ¿Qué pasa con nosotros cuando nacemos? Cuando vamos creciendo, nos vamos vinculando. Que somos seres vivos que a través del tiempo tenemos algo muy en claro, y es que nuestro proceso continuo de desarrollo nos lleva a deteriorarnos. Hoy tenemos muy claro, muy claro, que el desarrollo de las investigaciones científicas, sobre todo posteriores a la revolución industrial, generaron un excedente de producción y de recursos que tenían que ser utilizados. Y en ese sentido, parte de esa utilización de recursos vino a dar a las investigaciones científicas, sobre todo en el ámbito de la salud. Esto hizo que cada vez viviéramos más, pero no viviéramos mejor. Si consideramos que nuestro país para los años 30 tenía un promedio de vida alrededor de 30-32 años, y que hoy tenemos un promedio de vida para las mujeres de 78 y para los hombres de 73, nada que ver. ¿Qué ha sucedido en estos años? Pues ha habido muchos avances científicos. Las tasas de mortalidad han disminuido. A veces me preguntan cómo es que una mujer vive más que un hombre. Si es una cuestión meramente generacional, genética, histórica. Yo regularmente les contesto, no sé, pero sé que las mujeres someten más a los hombres y como consecuencia la cardiopatía. Los sobrevivientes de otro tipo de enfermedades regularmente no tienen mayores posibilidades, como es el caso de enfermedades como el cáncer, del cual, al menos estadísticamente, es más susceptible la mujer. Continuando, podemos decir que el inicio de la tanatología, ya como tal, ya como ciencia, pudiésemos enfocarla en dos grandes mujeres, dos mujeres que dieron cabida al desarrollo tanatológico. En primera instancia, aunque solo en primera instancia para nombrarla, porque sus trabajos son muy paralelos. En un caso, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y este trabajo de sensibilizar la importancia de atender al paciente terminal, y por otro lado, alguien a quien yo considero como una gran monstruo en el sentido del respeto y del trabajo académico, la doctora Cecilia Sander, con ese desarrollo continuo y constante de ser e ir desde trabajo social, enfermería, para convertirse en médico, porque antes de ser médico prácticamente no fue tomada en cuenta
Es hasta que se convierte en médico, donde entonces sí se le empieza a dar valor a su trabajo, aunque su gran obra se encuentra antes de este paso. Y tal vez dentro de sus muchos logros, es que es la primera profesional que sí ubica al ser humano como ser humano. Hablábamos mucho del ser humano, poco de qué era el ser humano, pero ella sí dice y aclara que el dolor que puede experimentar un paciente terminal se da siempre vinculado a las 4 dimensiones: lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. Incluso nos lleva más aún a esta experiencia de lo que es el dolor espiritual y cómo se manifiesta. Entonces tenemos un inicio donde hay dos grandes que empiezan a colocar en la mesa de la discusión científica y también en la mesa de la espiritualidad la atención en el paciente terminal. Históricamente, la tanatología nace en humanización de la medicina, pero esta humanización se fue desarrollando y pronto tuvo que salir de la medicina para irse incorporando en otros conocimientos tales como la psicología, la enfermería, trabajo social. Hoy en día sabemos la importancia del derecho y de muchas áreas más que en conjunto formaron lo que en su tiempo se denominó la disciplina tanatológica o la tanatología como disciplina, ya no siendo parte específica de una ciencia, sino formando un nuevo saber. Y seguimos avanzando. Hace poco discutíamos mucho con qué definición nos íbamos a quedar en tanatología. Habíamos pasado por las definiciones que iban desde el sufrimiento, la frustración, la atención del enfermo terminal, la consideración a la familia, tomar en cuenta al equipo multidisciplinario, pero ciertamente, ¿cómo englobamos todo eso con lo que la sociedad hoy nos demandaba? Y entonces definimos que la tanatología, hoy en día, con sus nuevos conocimientos que aportan a un saber mayor, es la ciencia que estudia. Y nos habíamos quedado en un instante en el sentido de vida y muerte del ser humano. Pero nos dimos cuenta que la mayoría de los acontecimientos por los cuales trabajamos hoy en día los tanatólogos no necesariamente pasan por la muerte. Descubrimos que basta que el ser humano perciba que su vida está en peligro para que se vincule una necesidad, y que esa necesidad ha sido otorgada, ha sido dejada en manos de los tanatólogos. Entonces agregamos este término y con una palabra queremos resumir muchas vivencias y experiencias que son fundamento de la existencia del ser humano: la percepción. Porque lo que vivimos está en función de lo que percibimos. La realidad la concibimos no como tal, sino la forma en que nosotros la filtramos. Y ese filtro de la existencia finalmente es la percepción. Entendimos que para que la tanatología sea una ciencia debe de estar ubicada dentro de un contexto científico, y que ese contexto científico hoy en día tiene que ser claro, y que hay 4 campos por los cuales debe de ingresar el conocimiento basado en ciencia, y que su utilización estará en función de la formación primaria del tanatólogo, es decir, por qué lado entra o por qué lado corre el río, por donde se encuentra la brecha, por donde ya está el camino. Entonces, muy común será encontrar que el médico, la enfermera, trabajo social, las áreas afines ingresen al saber tanatológico vía la tanatología médica, que es los psicoterapeutas, los psicólogos. Vayamos por la psicotanatología, igual que los educadores, los profesores, los pedagogos, los maestros, por la tanatología educativa.
y las demás ciencias, sociología, antropología, filosofía, por el campo de la tecnología social. Pero eso no implica que no aborden las otras áreas, porque las necesitan para enriquecer sus trabajos. Es solamente la entrada, es solamente la primera puerta de infinidad de puertas que se están abriendo constantemente. Porque es la sociedad la que determina y no el tanatólogo qué es lo que quiere hacer. La necesidad nos otorgó esta función hace años, cuando algún paciente que había pasado por algún conflicto de duelo no lo podía superar desde algunas escuelas o corrientes psicoterapéuticas, y que estos duelos estaban vinculados a la muerte, escuchábamos común decir: lo que usted necesita es un tanatólogo. No fuimos nosotros quienes nos acercamos, la sociedad nos acercó a todos esos eventos y acontecimientos que en un principio estaban ligados con la muerte. Hoy tenemos bien claro, muy claro, para el día de hoy, que los tres tipos principales de necesidades que presenta la sociedad están en función de las enfermedades, tal como nace la tanatología. Pero también tenemos lo que en su segunda etapa de desarrollo nos dejó: los acontecimientos de muerte, o los acontecimientos donde se percibe la posibilidad o la realidad de la muerte, y asimismo con dolor por la experiencia que se vive en nuestro país, muchos estados, más aún. Hace algún tiempo en el Distrito Federal veíamos lejos lo que acontecía en Tamaulipas, lo que acontecía en Morelos, en Veracruz, en Coahuila, en Nuevo León, lo que acontecía en Sinaloa. Hoy no. Hace 3 años avisamos y comentamos la filtración de las primeras células que se estaban desplazando hacia el Distrito Federal. Entonces dijeron: eso es imposible, necesitan estar ubicadas en un contexto determinado, y el no lo permite. Nada que ver, porque también hace años explicamos lo que sucede con cada operativo, y explicamos que el efecto cucaracha se vive de manera más significativa en crimen organizado. Dijimos: cuando ustedes hacen un operativo en Nuevo León, las repercusiones se dan en Coahuila y en Tamaulipas. Cuando ustedes hacen un operativo en Tamaulipas, las repercusiones se viven en Nuevo León, Coahuila y en Veracruz. Hace no mucho tiempo vivimos la experiencia, porque fue noticia en todo momento de lo que estaba sucediendo en Michoacán. Y yo les decía: ¿en qué estado se va a dar la manifestación ahora? Decían: no, estamos aniquilando crimen organizado. Les dije: eso, discúlpenme, pero después de 70 o tal vez 80 años de corrupción, eso es querer tapar el sol con un dedo. Y cada vez que lo han intentado, la realidad nos ha rebasado. Tuvimos los operativos en Michoacán. La repercusión se sintió inmediatamente en algunos de los municipios en el Estado de México. Pero esto sigue avanzando. Y el Distrito Federal quedó rodeado de municipios tomados por crimen organizado, claro, ligados a las autoridades. Y tenemos conflictos en Valle de Chalco, en Mesa, en Ecatepec, y en cuantos más. Y obviamente toda la zona que queda rodeada del Estado de México se ve infectada con esas células que se encuentran hoy en día en Tláhuac, en Azcapotzalco, en Miguel Hidalgo, en Gustavo Amadero. Y nuevamente volvemos a decir: el conflicto no es que se instale la célula, el conflicto es que esa célula con mucha facilidad se reproduce. Ese es el trabajo, o parte del trabajo del tanatología: ir a lo profundo, no quedarse con las explicaciones sencillas que a veces se dan. Porque
tenemos que entender que nos apoyamos de muchas ciencias, pero que nuestro conocimiento tiene que ser profundo. Y dentro de esto, tenemos que ir a revisar parte de lo que son las cardiopatías y apoyarnos mucho en lo que ya es escrito. Tal vez no haya área de la tanatología que en su momento no haya explicado algún fenómeno relacionado con las enfermedades. Pero pongamos, por ejemplo, el cáncer. Sobre todo las campañas que últimamente ha habido sobre el cáncer de mama. ¿Y qué nos dicen en un análisis más profundo de ellas? Entonces, tal vez encontramos que las campañas tienen un sentido muy eficiente, están relacionados y hechos por publicistas, y nos muestran algo interesante. Tal vez aquí parte de todo esto es y nuestra cultura, y nuestra población, y nuestra historia. Tal vez la educación tanatológica tendrá que tocar aspectos más profundos, el perderle el miedo a tocarnos, a revisarnos, a palparnos, a olernos, el ir más allá. Pero esto tiene que iniciar en la casa. No podemos dejarlo a la escuela o a las instituciones. Tenemos que ser más profundos, mucho más profundos. Responsabilizar a cada uno de su bienestar y no dejarlo en un equipo multidisciplinario. Es maravilloso, pero tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi comunidad, con mi sociedad, tiene que ver con todos. Y en muchos de los casos, sí, en muchos de los casos está totalmente alejado, porque estamos bajo el esquema de los prototipos. Sabemos que el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, con una proliferación acelerada y controlada de células, que 3 de cada 10 mujeres, en su mayor parte, son hospitalizadas. 15 de cada 100 van a fallecer por esta enfermedad. ¿Y cómo explicar que los estados con mayor prevalencia, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, son Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Jalisco? Y es aquí donde el trabajo tanatológico tiene que ir a lo profundo. ¿Desde dónde? Desde cualquiera de las vertientes que se vayan presentando. Entonces las puertas deberán abrir las nuevas investigaciones en tanatología. Y tal vez entremos por tanatología social para explicar y después podamos pasar a alguna otra de las áreas, por poder lograr profundidad en el conocimiento y no solamente quedarnos con las explicaciones someras. Me decían hace algunos días en el hospital de la Gineco de la Raza, me decían, es que hace falta más educación. Y yo les comentaba que teníamos 30 años intentando educar, pero ¿qué estábamos haciendo que no había funcionado para cáncer de mama, pero que sí había funcionado para cáncer cervicuterino? Porque así como cáncer de mama sigue creciendo, cervicuterino viene hacia la baja. ¿Dónde inició la cultura de la prevención de la mujer? A través del Papa Nicolau, que sí lo hizo suyo, y que es una prueba de alguna forma más sofisticada que la autopalpación. ¿Cómo es que para el Papa Nicolau hemos tenido menos resistencias que para tocar? Tendrá que ver que lo realiza una persona externa, un experto, un técnico, un médico, y aquí la dependencia tendría que ser, o la responsabilidad, mejor dicho, tiene que ser de la mujer o tiene que ser del hombre. ¿En dónde estamos ubicados? Es una educación integral, que no solo de la mujer, es una educación integral que tiene que trascender a la familia misma y que no puede darse solamente con la sociedad. Tenemos que ir más profundo en el cáncer de mama,
como muchas de las enfermedades, como tenemos los muchos conflictos por la falta de apego a los tratamientos. ¿Qué hace que una persona con diabetes que sabe las consecuencias abandone su tratamiento? ¿O qué hace que en una familia donde hay una predisposición genética y se ha manejado enfermos diabéticos, su alimentación sea la menos propicia? O que queramos dividir la alimentación para el enfermo diabético de acuerdo a las indicaciones nutricionales, por ejemplo, las ensaladas, pero que en el mismo tiempo que se están sirviendo las ensaladas del otro lado de la mesa, tenemos carnitas, tenemos barbacoa, o tenemos otro alimento saturado en grasas, pero que se están conviviendo. Y me decía un señor, está bien sencillo, Marco. ¿Me como la ensalada? Claro que sí, después me salgo a caminar como me lo recomendó el médico, pero 2 calles adelante me ejecuto 3 de nana y 2 de Menepil. Y mi familia llega al hospital y le reclaman al médico que me quedo callado. No es mi problema. Porque no se apegó al tratamiento, pero tampoco le han dicho a la familia, porque rechazó. Es de responsabilidades que tenemos que trabajar. Asimismo, en esta segunda etapa, la sociedad nos encaminó a distintos acontecimientos de muerte, como el homicidio y sus manifestaciones, su necesidad de venganza, los accidentes fatales y lo inesperado que llega a presentarse en la vida. ¿Cuántas ocasiones damos por hecho que vamos a vivir para siempre y en un momento determinado la realidad nos ubica en otro contexto? Casi siempre en homicidio y accidentes fatales tenemos manifestaciones de muerte súbitas violentas. Mucho trabajo para el tanatólogo, mucho trabajo para explicarnos las causas profundas por las cuales actuamos en ello. No podemos dejar fuera los duelos, el trabajo con los duelos. Fíjense, por lo menos el Instituto ha generado 5 tesis en maestría o doctorado relacionados a los duelos por jubilación y la importancia que tiene el trabajo en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas amistades son producto de relaciones de trabajo? ¿Cuántos amoríos? Que concluyeron en relaciones formales donde se dieron paso a la familia y a los... Claro. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo? ¿Y qué sucede una vez que todo ese tiempo de alguna forma queda en el limbo? Y también el suicidio. Al revisar las estadísticas que nos presentan en los últimos años, ese crecimiento acelerado y desmesurado, principalmente en el suicidio en el adolescente. A nivel mundial, sabemos que cada año se suicida 1 millón de personas. Un suicidio cada 40 segundos. Que hay un incremento en los últimos años del 70% y México no está alejado de esta realidad. Fíjense que para México, para el 2012, se declararon 5.441 suicidios, pero pasa algo con el suicidio. No todas las familias los denuncian. Y parte del temor es el estigma que hay cuando un miembro de la familia se suicida. Porque hay una parte de sobreculpa, de hiperculpa, que fue lo que hicimos, pero también existe esa sensación de vergüenza. Incluso en muchas de las manifestaciones la familia lo considera como un castigo, pero ¿cómo pudo atreverse a hacernos esto a nosotros? Entonces, les aseguro que la cifra, por mucho, no indica la realidad del suicidio en México. En 2012, siquiera para la atención de familias con suicidio, en el INPO atendimos más de 350 familias. En el INPO,
gente que vivió la experiencia de suicidio y que acudió con un profesional, con este. Pero ¿cuántos acudieron con otros profesionales? ¿Y cuántos no acudieron? Y decidieron que de eso, en esta casa, en esta familia, no se habla. Y estaríamos hablando de los suicidios consumados. Ahora, si nos vamos por el porcentaje de los suicidios, de los intentos de suicidio, que sabemos que en términos generales de cada 10, 2 se realizan, entonces las cifras se vuelven muy altas. Pero también está el suicidio oculto, donde si hay un intento, pero no hay una manifestación del mismo, se queda simplemente guardado. Entonces, nuevamente las campañas de prevención. Estas campañas están en función de nuestras necesidades. Pueden explicar, justificar y ser más claras y más profundas en lo que queremos hacer. Y nuevamente, posiblemente tenemos que regresar a la fuente y la familia y los valores. Desde los años 70 pasamos a una revolución familiar derivada de las necesidades de las crisis económicas que se fueron generando. La necesidad de nuevos ingresos en las casas se presentó. Y la fuerza de trabajo tuvo que incrementarse y había una disponibilidad por el lado de las mujeres. Y no es que la mujer tenga que estar en casa, es un fenómeno que se presentó de esta forma. Los nuevos formadores, los nuevos educadores fueron las nanas, las sirvientas, el personal que apoya en casa, las hermanas mayores y claro, la complacencia de los abuelos. Le digo a mi hija cuando me dice, es que tú no lo educas. Yo no estoy para educar, yo estoy para disfrutar. Y por ahí anda el niño, se llama Marquitos, anda por ahí. A mí me toca disfrutar. Ya las eché a perder a ustedes. No me obliguen a echar a perder a alguien más. Y hay mucha reflexión, porque no estoy en contra, por nada. Pero creo que tenemos que ir a lo más profundo. Pero eso les requiere de investigaciones que nos aclaren qué está pasando en las familias, qué está pasando con la cifra que nos da la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido de que más del 90% de las familias mexicanas tienen por lo menos un miembro con alguna adicción. Y por regla sistémica, donde hay un adicto, el sistema es adicto. Nada más que posiblemente ser más sensible y es quien lo manifieste sintomáticamente. Asimismo, tenemos que dejar la superficie para introducirnos en la profundidad del conocimiento que nos lleve a entender el suicidio de los adolescentes, el desarrollo e integración de estudios de la percepción del sentido de vida y la muerte en el adolescente. ¿Por qué en un momento determinado, por ejemplo en Tamaulipas, la sobrevida en los adolescentes bajó drásticamente y no se cumple ese 70%, esos 72, 73 años para hombres? ¿Y cómo en adolescentes bajó a 25 años la sobrevida? Tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con que la mayoría de las víctimas terminan muertos. En el Estado de México, cuando tenemos la oportunidad de trabajar en los reclusorios, y nos presentan las cifras del Estado de México y nos dicen, es que el Estado de México ha podido recluir a sus centros de readaptación social miles de delincuentes. Y cuando llegamos a ver a los delincuentes, nos damos cuenta que la mayoría son jóvenes, pero que dentro de esos jóvenes no hay ni líder, no hay lo que nosotros técnicamente definimos en el trabajo
tanatológico para explicar crimen organizado, el perro de abajo, que regularmente es alguien muy psicótico, muy sociópata, y que ese perro de abajo maneja a los cachorros. Estos cachorros, su rango de edad va de 16 a 25 años. Muchachos que son muy fácilmente inducidos y manejados, la mayoría ya con adicción. Pero que el perro de abajo lo maneja el perro de arriba. Pero que arriba hay un dueño del perro y regularmente hay una autoridad. Y hay los que alimentan y viven de los perros. Ya habrá oportunidad en su momento que aclaremos más sobre estos términos, siendo así que hoy quiero que hablemos un poco de esto que es tan común el día de hoy. Sabemos que en enero del 2014 se reportaron 1.425 homicidios relacionados con crimen organizado, de los reportados, porque aquí tenemos que excluir toda la cifra de desaparecidos, donde no hay evidencia de cuerpo, y también todos aquellos casos donde la familia no denunció y pasó como un homicidio de otro tipo y no dentro del crimen organizado. De enero a abril se reportaron 686 víctimas de secuestro de los que denunciaron, porque cambió una modalidad que es la más usada hoy en el centro del país. La modalidad es el secuestro no dura más allá de un día. No tiene que ver con el secuestro express, que era muy común en la Ciudad de México y que regularmente tenía que ver con la víctima, y a la víctima se le paseaba y se le vaciaban las tarjetas. No. El secuestro rápido de un día estriba en el hablar al familiar para que el familiar negocie la libertad a cambio de un monto. Ya no son las grandes millonadas de antes, son secuestros que a este tipo de gente les dejan alrededor de 500,000, 300,000, 250,000 pesos, pero que realizan simultáneamente 6 o 7 secuestros, porque estos secuestros difícilmente son denunciados. Y no son denunciados porque la familia queda tan impactada y sale tan rápido del efecto que decide no denunciar. Y tenemos otro tipo de secuestro rápido que se está generando y del cual también hicimos ya la denuncia en la Ciudad de México, donde hay personas, sobre todo hombres de clase media, en plenitud de edad, más o menos 50 años como yo, que acudimos o que acuden a centros sociales de esparcimiento cultural llamados bares a compartir la copa, y que entonces aparecen por ahí 2 o 3 muchachillas de muy buen ver, y en tu caso mejor tocar, que son unas enganchadas. Entonces hacen todo el esquema, sacan información, sustraen a la persona que se siente galán, lo sustraen del medio y lo secuestran. El secuestro dura no más allá de un día, pero además, ¿por qué no denuncia? Porque la víctima, ¿cómo va a justificar que está en un bar de galán con una chica? No forma de operar, así que muchachos, por favor, si les guiñen el ojo no es por guapos, seguramente espero que no sean tan tremendas, pero está seguro que no. Claro, salvo algunos casos, ¿verdad? Dentro de esto tenemos que el crimen organizado principalmente se está manifestando por el secuestro, la extorsión, el levantón. La desaparición forzada era exclusiva hasta hace algunos años de las autoridades. No, es una manifestación más de lo que es el levantón. Y hoy yo creo que en el último mes prácticamente nadie se ha visto exento de manera directa e indirecta de conocer los efectos del caso de los 43 normalistas desaparecidos. Caso que vino a explotar y a demostrarnos lo que estaba sucediendo. Pero este es el ejemplo de muchos casos de los cuales no tenemos conocimiento porque no se detonó de tal medida los efectos.
Y hablando un poquito de esa historia, es importante que tomemos en cuenta quiénes participan, desde los normalistas, las autoridades, crimen organizado, los otros grupos de presión que están aprovechando los contextos, el escenario, el estado de Guerrero y los otros estados que están siendo influenciados por este fenómeno. Y pareciera que a veces la memoria histórica, en el caso del mexicano, se nos olvida. Y se nos olvida el cacicazgo en el estado de Guerrero y de explotación y las condiciones de miseria. Pero también a veces se nos olvida que las luchas sociales quieren reivindicar todo a costa de todos. Y nos tiene que quedar claro que dentro de este trabajo los juicios morales se quedan a un lado. Tenemos que ser objetivos dentro de contextos que en su formación pueden ser subjetivos. Nos queda claro que los efectos los seguiremos viviendo y les aseguro que esto no va a acabar con su aparición. La experiencia nos ha dicho que después de cada movimiento estudiantil reprimido, la experiencia nos dice que aparece un movimiento armado de características de guerrilla. No ahora, muchísimos años antes, más de 50 años, hemos vivido esas experiencias. Llega un punto donde todo concluye, y cuando todo concluye tenemos que ir a la profundidad de las causas, tenemos que revisar qué está sucediendo, pero no con la mirada simple. Incluso yo creo que este movimiento hoy, lo que hoy se está gestando en nuestro país, tenemos que dejar pasar algún tiempo para esperar a que se calme el polvo y poder tener una visión más clara de esos efectos. Parte de los movimientos y de las movilizaciones de los normalistas regularmente han sido radicales. Hay una historia del porqué, pero ellos consideran, como muchos más, que sus demandas deben de estar por encima de cualquier derecho de otros. Veíamos una gasolinería encendida. Allá hay un héroe del cual hoy prácticamente nadie se acuerda. Un trabajador de una gasolinería que a costa de su vida fue y cerró una llave. Eso no cuenta. A veces creo que todos los movimientos deben de tener víctimas para poder reivindicar el movimiento. Y creo que este es el caso más plausible. Y hay un antecedente. De esta institución han surgido líderes sociales, como el caso de Lucio Cabañas, profesor, que forma el Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez Rojas, quien fundó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Ambos en sus casos fueron reprimidos y ambos en sus casos generaron movimientos guerrilleros y que fueron perseguidos por el gobierno a través de la guerra sucia. Y vuelvo a decirles, no olvidemos el caciquismo y la forma tan desmesurada de pobreza extrema que vive ese estado, donde muchas de las posibilidades de crecimiento, y cuando digo muchas me refiero a que son 2 o 3, para el crecimiento y la superación es estudiar y convertirse en maestro, igual que en Oaxaca. Y que para estudiar el mejor camino es ir a una escuela o una institución donde se pueda vivir, alimentar, comer, que todos los servicios estén ahí, porque no hay recursos para ir y venir, no hay recursos para alimentarse si no se trabaja. Esto es profundo. ¿Cómo es que
en esto encontramos un fenómeno muy específico. Aquí no están tres actores separados. O sea, pensaríamos en normalistas, pensaríamos en autoridades, pensaríamos en crimen organizado. Pero aquí nos demuestra cómo se fusiona crimen organizado con autoridades. Aquí no hay separación. Y esto es lo mismo que hemos venido denunciando. Sin autoridades, el fenómeno de crimen organizado no estaría en estas dimensiones. El dueño del perro, en mucho, también es el dueño del poder. De igual forma, tendremos que analizar de manera profunda y consistente los estudios sociológicos de primera entrada, que consideren los participantes, que consideren los escenarios, que consideren los momentos históricos. Aquí la intervención psicotanatológica seguramente tendrá que ir con familias y población de desaparecidos y en su caso de las víctimas. Hoy tenemos esos tres fenómenos, o esas tres grandes vertientes estudiadas: las enfermedades, los acontecimientos de muerte ligados a crimen organizado. Hoy tenemos mucho trabajo, tanatólogos. Hoy tenemos que ser más serios, más profundos. Hoy tenemos que generar esas investigaciones que puedan aclarar la situación que estamos viviendo, incluso encaminarnos a ir hacia adelante. Para hacer un estudio tanatológico, este debe de basarse en evidencia y debe de filtrarse a través de la percepción del sentido de vida y de muerte de cualquiera de los fenómenos investigados. La tanatología hoy debe de estar debidamente fundamentada en evidencias y tenemos que descartar todo aquello que no esté basado en acontecimientos que podamos estudiar. El tiempo de la tanatología de las frases quedó atrás, afortunadamente. El tiempo de la tanatología de las recomendaciones hace un tiempo que se fue. Debe de estar basada en la verdad, y para lo cual tenemos que dejar los juicios morales. Ante todo, la verdad. Porque la tanatología es ciencia y es espiritualidad. La tanatología es evidencia y es verdad. Y para todos aquellos que quieran correr el riesgo de basarse en estas reglas sencillas, quiero decirles que entonces, para ti, la tanatología es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.